El recuerdo de aquellos 2 capítulos de la serie que vi se había adherido a mis párpados como una telaraña húmeda y tenaz. Antes de sucumbir al sueño, las imágenes de la Academia Moner, de sus sombras alargadas y sus criaturas de palidez gótica, nadaban en la penumbra de mi habitación, confundiéndose con los muebles familiares hasta transformarlos en extraños centinelas silenciosos. Fue en ese limbo, en esa frontera viscosa entre la vigilia y el sopor, donde la pesadilla comenzó a tejer su trama con hilos de seda negra y ansiedad. No recuerdo haberme dormido, recuerdo, más bien, que la realidad se disolvió de pronto. Estaba en la calle. La luz diurna era un artificio demasiado cruda y al mismo tiempo velada por una neblina dorada y enfermiza. El hambre era un animal roedor en las entrañas, un hueco que exigía ser llenado. No estaba sola, el rostro de mis amigos me rodeaban, contornos conocidos en un mundo que empezaba a desdibujarse. Éramos un grupo de espectros hambrientos en una ciudad que había olvidado su sustancia. Caminamos, los escaparates de los locales destellaban con una ferocidad obscena. En ellos, la comida se exhibía como una tentación grotesca. Las manzanas, de un rojo lacado que parecían de plástico caliente, panes con un brillo de cera derretida, trozos de carne jugosas que resumaban una luz interna, ámbar y sanguínea. Era un festín para los ojos, pero mirarlo directamente provocaba una punzada detrás de los globos oculares, como si la perfección misma fuera una agresión. Una incomodidad profunda, una náusea del alma se arraigó en mí. Todo era demasiado, demasiado brillante, demasiado simétrico, demasiado quieto. La ciudad era un cadáver maquillado con exquisito cuidado. Aquí no, murmuraba una y otra vez, y mis amigos se sentían con una nerviosidad que reflejaba la mía. Sus voces sonaban metálicas, un eco de un sonido original perdido. Fue entonces cuando lo vimos. Un local apartado, encajado entre dos edificios más, altos como una idea oscura entre pensamientos banales. No tenía brillo ofensivo de los otros. Su luz era tenue, parpadeante, una candela moribunda en la garganta de un pasadizo. El letrero, corroído, anunciaba algo ilegible, pero olía, oh, los dioses, olía auténtico, a hierbas frescas, a caldo denso, a horno de leña. El aroma era un bálsamo, un canto de sirena que nos hipnotizó y nos arrastró hacia su interior. Dentro, la penumbra era acogedora, mesas de madera gastada, paredes de piedra irregular. El dueño, una silueta encorvada tras una barra oscura, nos señaló una mesa al fondo sin mediar palabra. La comida que nos sirvieron era simple. Humeante, terrenal. No brillaba, sabía verdad. Por primera vez desde que la pesadilla comenzó, sentí un alivio profundo, casi una felicidad llorosa. Masticábamos en silencio, devorando la normalidad como náufragos. Vamos a ver si encontramos algo más para llevar, dijo uno de mis amigos, su voz ya más humana, menos distorsionada. Asintieron, se levantaron. Yo sentía el peso de la comida y de una urgencia corporal repentina. Os espero aquí, dije. Necesito el baño. Ellos salieron, sumergiéndose de nuevo en esa luz falsa de la calle. Yo me adentré en un corredor trasero que el dueño me indicó con un gesto vago. El baño era pequeño, los de azulejos blancos desgastados, con una bombilla única y desnuda que colgaba del techo como una fruta de luz madura. Era un lugar real, tangible, un santuario de necesidades básicas. Fue en el momento más íntimo, en la absoluta vulnerabilidad de la humanidad, cuando la bombilla parpadeó. Una vez, dos, un chasquido seco y luego la nada. La oscuridad no fue gradual, fue un muro, un golpe de terciopelo negro que me cegó.
mi corazón, un pájaro enjaulado, se estrelló contra mis costillas. Solo es un apagón, me susurré, pero el susurro se ahogó en la densidad del aire, que de repente era espeso, pesado, como aceite. La ansiedad, mi vieja compañera, se desató. Mis manos temblaban. Intenté apurarme, pero la oscuridad era un laberinto táctil. Cada movimiento era torpe, cada sonido. El roce de la ropa, mi respiración entrecortada, se amplificaba hasta volverse obsceno. El tiempo se dilató, se hizo goma elástica y pegajosa. Los segundos eran minutos, los minutos horas de una ceguera punzante. Y entonces lo supe. Yo no estaba sola. Una presión cambió en la habitación, un frío que no era temperatura, sino ausencia, un vacío que succionaba el sonido. Alcé la cabeza, formando la vista en la negrura hacia el techo. Pupilas de ámbar, yo soy linda y estas son mis pesadillas. Una presión cambió en la habitación, un frío que no era temperatura, sino ausencia, un vacío que succionaba el sonido. Alcé la cabeza, forzando la vista en la negrura, hacia el techo. Al principio fue solo una mancha más oscura, luego adquirió forma, una forma que mi mente, educada en el horror de las historias clásicos, ahora modernizadas para ser más atractivas con sus propios horrores y en mis propios demonios, reconoció al instante. Era un ojo gigantesco, deformado, flotando en la nada como una burbuja de pesadillas. No tenía párpados ni pestañas, solo era una esfera grotesca, vetas sanguinolentas serpenteando sobre una esclerótica inyectada en una telaraña de capilares rotos, la pupila, un abismo vertical, un corte en la realidad. Me miraba, no miraba hacia mí, me miraba a mí, atravesando la carne, el hueso, el alma. Un quejido se ahogó en mi garganta. O el techo cedía, estaba paralizado, o yo me elevaba, clavada en ese instante de puro, una flotación obscena, y con su proximidad la crecía, negro sobre rojo, como un globo de absorbía toda la luz que no había. Era un agujero hacia la locura infinita, hasta ser de la negrura perisférica. Una figura se materializó, una silueta humana, o lo que una vez lo fue. Se inclinó hacia mí con su rostro. Era una palidez lunar, donde debían estar sus ojos. Solo había dos cuencas vacías, profundas, sangrantes, pozos de una oscuridad que gritaba en silencio. De ellas emanaban dos ríos oscuros y espesos que le surcaban las mejillas. El ojo gigante del techo palpitaba, latía con una vida propia y monstruosa, y su pupila se contrajo, enfocándose en mí con una intensidad que era un dolor físico. La criatura de las cuencas vacías abrió la boca, un agujero negro en la palidez, y un susurro rasgó el silencio, un sonido de tumba, de tierra fría. Ve. El ojo se abalanzó. No era un movimiento en el aire, era un colapso del espacio. La pupila se expandió hasta ser la boca del mundo, y yo caí hacia ella, hacia ese ojo sangrante, hacia el vacío de las cuencas, hacia una nada hecha de mi propio grito sofocado. Desperté con un jadeo que me desgarró el pecho. La oscuridad de mi habitación era familiar, suave, rota, solo por la tenue luz de la luna y en la ventana. Jadeaba, sudaba, mis manos agarraban las sábanas con una fuerza ahogada. Temblorosa, encendí la lámpara de mi mesilla. La luz cálida y amarilla bañó la habitación, alejando los fantasmas. Me rodeé con los brazos, intentando calmar los escalofríos que recorrían mi espina dorsal. No me atrevía a cerrar los ojos cada vez que lo intentaba. La imagen de la pupila sangrante, de las cuencas vacías, se imprimía en el interior de mis párpados con una claridad aterradora. Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba agua, necesitaba algo sólido, real. Al pasar frente al espejo del pasillo me detuve. Mis propios ojos me miraban plagados de un terror residual. En la penumbra, por un instante, creí ver un destello rojo, un hilillo oscuro deslizándose desde el lagrimal. Parpadeé con fuerza. No era nada, solo miedo, jugando con las sombras que yo misma llevaba adentro.
pero al volverme, la sensación de que algo, alguien, había quedado al otro lado del espejo, observándome desde unas cuencas infinitas y vacías, no me abandonó.